adentrando un poquito en lo que es Italia. La crisis se lo llevó puesto a Berlusconi, tenía que haber una respuesta en los mercados financieros. Bueno, la respuesta fue Napolitano, váyase por favor a su casa. Napolitano llama a Monti y se está viendo que hay un gobierno directamente de tecnócratas, o sea, como que la política quedó un poco a merced por ahí de estos grandes estadistas, y ¿eso no podría generar algún problema futuro? Todos porque, primero, la tecnocracia fue la que llevó al mundo a esta situación. Es decir, si tenemos que dividir al mundo en épocas, podríamos dividir a lo que se llamó, bueno, los años 90, y no por América Latina, sino por el mundo en general, en los cuales todo el mundo sabía quién era el ministro de Economía de su país, incluido Europa, incluido Estados Unidos con el Departamento del Tesoro. Es decir, todo el mundo sabía quién manejaba la economía, y era el ministro de Economía, una suerte de primer ministro, el caso italiano, porque tiene su primer ministro, pero donde había un régimen presidencial. Bueno, el ministro de Economía era una suerte de primer ministro, si no era el que manejaba el timón del país. Eso se desdibuja en lo que se empezó a llamar en ciencia política los años nada. Los años nada son los años que empiezan en el 2000. Es decir, en el 2000 viene la política a suceder a la economía, y viene, digamos, el partidismo a suceder a todas las teorías económicas, con las grandes discusiones, sobre todo en Europa, a partir de 1999. Creo que esto se podría fijar en la guerra de Kosovo, que fue en el 99, por poner un hito a 10 años de la caída del muro de Berlín. En esa guerra de Kosovo, primero, intervienen aquellos que nunca habían intervenido después de la Segunda Guerra Mundial, caso Alemania. Empieza la gran discusión por qué Estados Unidos está manejando a la OTAN. Estamos hablando de Kosovo, estamos hablando de Bosnia, estamos hablando de todo el conflicto de los Balcanes. Y el rezago de lo que quedaba de la desintegrada Unión Soviética, que también tiene gran intervención de los países centrales de Europa, no los del este, que también se van formando. Bueno, en ese momento viene toda una recomposición, y en esa recomposición se impone lo político sobre lo económico. ¿Por qué? Porque se pensó que lo económico estaba cifrado a los designios del mercado, y que la globalización iba a hacerlo todo. Y que como todos nos parecíamos a todos, y como todo iba a ser igual a todos, es decir, como en Estados Unidos uno se baja de un aeropuerto y se encuentra los mismos negocios que encuentra en el aeropuerto anterior, en el mundo íbamos a encontrar todo del mismo modo, sin reparar en los estándares de vida, en el índice de salarios, índice de consumo, inflación, es decir, sin tener en cuenta nada de todo eso. Quiso el mundo armonizar todo esto en algo que llamó globalización, que si bien existe desde el año 1900, se empezó a decir que nacía la globalización en los 90. Pero ya la globalización en el 99 empieza a tener fisuras, y empiezan esas fisuras en Seattle, a donde hay una cumbre de la Organización Mundial de Comercio, y aparecen los primeros disgustados, por no llamarlos indignados, y Clinton dice en ese momento: no los repriman solamente, hay que escucharlos, hay que escuchar qué pide esta gente. ¿Por qué están contra el libre comercio? Y estamos contra el libre comercio porque están dejando de lado un montón de cosas. Todo este cuento, todo este prólogo, viene a colación de quiénes son los representantes de ese periodo. Uno de los grandes representantes de ese periodo es Berlusconi. Es un Berlusconi que, de repente, primero, no viene de la política, más allá de que después haya tenido pergaminos políticos, pero no viene de la política. Sus prácticas no son de lo más democráticas que se puede esperar. Su posición frente a la ciudadanía en general es de absoluto desprecio, yo diría al ser humano, pero empecemos por el desprecio a la mujer, y el desprecio a algo tan caro como es la familia. Y a su vez esto del mensaje globalizado, o tratar de imponer ese mensaje de, bueno, si una chica no tiene trabajo, que se case con el hijo de Berlusconi, y entonces la va a pasar mejor.
y frases de ese tipo que pueden ser hilarantes y pueden tener un efecto político inmediato, pero que en el fondo demuestran un grado de gran separación de la sociedad que está gobernando, que estuvo gobernando, y hasta yo diría de menosprecio hacia esa sociedad. Si uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué viene después de esto? Y después de esto viene un gobierno de tecnócratas que quiere acomodar las cosas, o pretende acomodar las cosas desde el punto de vista técnico, es decir, volvemos a los 90. Y yo no sé si en Grecia no pasa lo mismo. Es decir, si en Grecia después del experimento socialista no se está volviendo también a tratar de arreglar las cuentas, priorizando justamente esto de arreglar las cuentas sobre lo político, que debería ser lo que persista. Italia yo creo que tiene un problema ancestral, por llamarlo de algún modo. Esto es una visión absolutamente respetuosa, desde luego, pero cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo zafa Italia de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo zafa Italia de Mussolini? ¿Es porque la gente sale a la calle a manifestarse en contra de Mussolini, porque los partidos políticos reclaman, porque se impone la democracia y la civilidad, o porque como se cayeron digamos, los estandartes de lo que era el nazismo en aquel momento, Mussolini se quedó sin poder y por eso cayó? Es decir, lo que cae es por la ley de gravedad, que es la única ley que todavía no pudieron derogar. Y esta es una realidad que se fue dando en el tiempo. Italia no tiene en este momento, Europa en general, y América Latina ni hablar, no tiene partidos consolidados, y no tuvo durante los años de Berlusconi, durante sus sucesivos periodos, no tuvo tampoco una izquierda armónica, digamos, una izquierda estructurada o algo afianzado, por llamarlo de algún modo, capaz de hacer una oposición razonable y capaz también de ser una alternativa electoral. Esto no habla mal de los italianos, sino que en todo caso lo que se reclama por un lado, que es el fin del bipartidismo o el fin del partidismo o de los partidos, en realidad la gran necesidad de este momento es que se apuntalen los partidos políticos. Y este es el mensaje que frente a lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, bueno, lo que se sigue demorando, y a mí me parece que ese es el gran déficit de todos los países que están en crisis en este momento.